Bueno, ahí estamos grabando. Vamos a presentar la clase. Vamos a ver si se escucha bien, si no me avisan. Vamos a comenzar hoy con la clase de protección contra incendio. Como dijimos en otras oportunidades, nosotros diseñamos las instalaciones para los usuarios. Por lo tanto, en este tipo de instalación de protección contra incendio, por un lado vamos a tratar de facilitar la evacuación de las personas afectadas por este tipo de evento. Y por otro lado, permitir que las personas que no necesiten ser evacuadas se queden de manera segura dentro del edificio o del lugar en el cual estemos nosotros diseñando esta protección de incendio. También es muy importante, como dice ahí, reducir la gestación de incendios, obviamente facilitar su control. Una vez que se produce, bueno, tratar de contenerlo, de controlarlo y evitar que se propague hacia las distintas partes de mi edificio y hacia los edificios próximos. También es importante facilitar la acción de los bomberos, que son la gente que se ocupa profesionalmente de este tema y los cuales serán más capacitados para tratar con este tipo de situación. Entonces, esto es principalmente los objetivos que nosotros nos fijamos cuando estamos diseñando una instalación de protección contra incendio, que es lo que vamos a ver durante el transcurso de la clase. Para hablar desde el principio, esto es lo que esta figura que tienen ahí es lo que se conoce como el triángulo o el tetraedro de fuego, que lo que me muestra son los distintos factores que tienen que ocurrir simultáneamente para que se produzca un fuego y por consecuencia un posible caso de incendio. Por un lado tenemos el comburente, que el más común es el oxígeno presente en el aire, el calor, que es lo que va a activar de alguna manera la ocurrencia del fuego, y el combustible, que vamos a ver que hay distintos tipos de combustible. Una vez que ocurre todo esto, en conjunto con la reacción en cadena, se va a generar la combustión que me va a provocar, como dice ahí, el calor, la llama y el humo, que son el producto del incendio. Vamos a ver unas estadísticas. La Policía Federal, que si bien tienen algunos años, bueno, nos sirven para tener una noción y nos dan órdenes de magnitud que son importantes, por ejemplo, para ver por qué se producen los incendios. Como verán ahí, un tercio de los mismos son producto de fallas en la instalación eléctrica, con lo cual es muy importante hacerlo de la mejor manera, como vamos a ver en la clase correspondiente, pero también hay una gran preponderancia de los accidentes con colillas de cigarrillos mal apagadas, así que siempre les indicamos a aquellos que son fumadores que lo apaguen con cuidado, porque como ven ahí es importante y pueden verse afectados ustedes mismos y sus vecinos, su gente cercana. En el otro gráfico podemos ver el tema de dónde se producen esos incendios, que obviamente nosotros vamos a hablar en el caso de edificios, agruparíamos a los dos primeros, y son donde más ocurren eh, este tipo de cuestiones y donde vamos a tratar de generar una instalación de protección contra incendio que funcione de la mejor manera posible. Dijimos que hay distintos tipos de combustibles, los vamos a agrupar en tres, según su estado. Por un lado tenemos los combustibles sólidos, que son los que una vez que se calientan empiezan a desprender vapores y a medida que se van quemando, que los más digamos, habituales, no sé, pueden ser plásticos, fibras, maderas y demás. Por otro lado tenemos los combustibles líquidos, que en realidad no es el líquido lo que se incendia, sino que es el vapor que se va desprendiendo del líquido a medida que toma contacto con los gases del ambiente, como dijimos con el comburente del oxígeno. Entonces una vez que cuanto más esté desparramado
el líquido que está actuando el combustible, peor porque tenemos una superficie expuesta muy importante. Por otro lado, tenemos los combustibles gaseosos, que están los gases combustibles que están ahí citados, que son por ahí los más habituales cuando uno habla, por ejemplo, de provisión de gas en un domicilio. Y por otro, bueno, como decíamos, los gases que no son combustibles, pero funcionan como comburentes dentro de, y digamos, facilitan la combustión. Hay una clasificación totalmente difundida que tiene que ver con los tipos de fuegos y en base a eso cómo voy a actuar para hacer su extinción o tratar de lograr su extinción. Se clasifican por letras. Estos cuatro son los más comunes, hay otros tipos que van a encontrar por ahí en la bibliografía. Tenemos los fuegos tipo A, que son los de materiales sólidos, que veíamos el primer tipo de combustible, que generan brasas. Entonces la acción para tratar de apagar el fuego va a ser actuar sobre alguno de los elementos de ese triángulo del fuego que veíamos al principio, que sería el enfriamiento, es decir, bajarle la temperatura, o el sofocamiento, que sería actuar sobre el componente, separar la superficie que se esté quemando del oxígeno del ambiente. Los fuegos tipo B, que es solo cuando estamos hablando de combustibles líquidos, como dijimos, son vapores que en contacto con el gas del ambiente se empiezan a quemar, entonces la idea es sofocar, es decir, separar el combustible del ambiente. Entonces a eso llamamos sofocar, es decir, separar del oxígeno del ambiente sobre todo. Después los fuegos tipo C, que pueden ser A o B, pero en presencia de electricidad, es decir, por ejemplo, un panel eléctrico, un tablero que si bien es sólido, pero al estar presente la electricidad hay que actuar de distinta manera, sobre todo en cuanto a la extinción. Ahí tenemos los distintos agentes extintores que se utilizan. Y después tenemos el otro tipo que es el fuego tipo D, que es para ciertos metales que por ahí no es tan habitual, como decíamos antes, en viviendas o en oficinas, pero si estamos hablando de industrias o de depósitos, podríamos encontrarnos con este caso. Hablamos de la extinción, que es, como bien dice ahí, actuar sobre tratar de eliminar algunos de los factores, estos simultáneos que decíamos del triángulo de fuego anteriormente, para cortar con esa combustión. Entonces, uno podría ser el agua, digamos, es el extintor por definición, el más habitual, que uno siempre piensa cuando tratamos de apagar un fuego, pero no sirve para todos los fuegos. Por ejemplo, el fuego tipo C que veíamos antes, cuando hay presencia de electricidad, yo no puedo utilizar agua porque es un elemento conductor de la electricidad, entonces estaría agregando un problema en vez de solucionándolo. Entonces, bueno, el principio fundamental del agua es la capacidad que tiene de enfriar, es decir, bajar la temperatura del elemento que está combustionando. Después tenemos tipos de espumas, que lo más habitual es para la acción de sofocamiento que veíamos antes, es decir, separar el oxígeno de la superficie que se está quemando. Después tenemos el anhídrido carbónico, dióxido de carbono, que también lo que hace es separar el oxígeno, desplazarlo de esa superficie, entonces cortando de esa manera la combustión. Y hay distintos tipos de polvos también que cumplen una función muy similar a los últimos que veíamos anteriormente. Acá tenemos la clase de fuego que veíamos antes y los distintos tipos de elementos extintores. Acá tenemos un tipo de fuego más, que es el fuego tipo K. Esta tabla más o menos les indica cómo o cuáles son los más eficientes para los distintos elementos extintores en base al tipo de fuego. Uno de los más habituales, si puede ver los matafuegos que están en los lugares comunes de los edificios. Ahora, después vamos a hablar más detenidamente de esos matafuegos, pero uno puede ver que ya tiene letras, como por ejemplo lo que dice acá, polvo ABC, obviamente sirve para los fuegos tipo A, tipo B y tipo C. Después, bueno, hay distintos otros más habituales. Decíamos, por ejemplo, el agua, que es
que sirve para los fuegos tipo A solamente. Pero bueno, esta especie de grilla de alguna manera les da un panorama de qué es lo que nosotros tratamos de decir cuando vemos los distintos tipos de extinción y según los distintos tipos de fuego. Dentro del marco normativo que vamos a hablar, fundamentalmente nos vamos a basar en el Código de Edificación, que tuvo una modificación en 2019, que ajusta un poco la normativa en particular sobre protección contra incendio. Hay los reglamentos técnicos que también están disponibles en el campus de la materia, que son de mucha utilidad porque son bastante prácticos y uno puede ir viendo por las distintas instancias de la protección cómo debería actuar. También tenemos el marco normativo nacional, que es la Ley de Higiene y Seguridad con su decreto regulatorio, otras leyes de la ciudad, las recomendaciones de los bomberos, dependiendo de cada área, digamos. Nosotros hablamos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires porque es el más difundido y por ahí el más completo, y hay muchas otras localidades que, si bien tienen su Código de Edificación, por ahí se basan en el de la Ciudad de Buenos Aires. También tenemos las normas, obviamente, de los materiales, del IRAM, que obviamente hay muchas que son específicamente sobre la protección contra incendios. Y después tenemos como referencia las normas norteamericanas, que hay algunas que se consiguen en internet, obviamente otras son de pago, como las normas IRAM, pero también las normas estas son una consulta habitual y cada norma refiere a una parte de la instalación de protección contra incendio. Vamos a separar en dos grandes grupos. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Bien, esta es la introducción, las definiciones importantes sobre fuego y los tipos de fuego. Ahora vamos a hablar sobre los dos grandes grupos, digamos, de protección contra incendio, que es el objetivo de la clase. Que se llama instalaciones de protección contra incendio. Por un lado, la protección pasiva, con la cual vamos a empezar, y por otro lado, la protección activa. La pasiva tiene que ver, como dice ahí, con, primero, tratar de evacuar a las personas, que dijimos que era el objetivo principal, es decir, facilitar y crear unas vías de escape seguras para los usuarios del edificio o del lugar en el cual se esté produciendo el incendio, tratando de limitar ese incendio, de que no se expanda hacia el resto del lugar, y proteger, como dice ahí, además de las personas, a los bienes en cuestión. Por otro lado, tenemos la protección activa, que es actuar sobre el foco del incendio, como veíamos antes, utilizar los distintos agentes extintores en base a lo que yo tenga dentro de mi proyecto. Primero, obviamente, detectando los focos de incendio y después actuando con los distintos agentes y las distintas técnicas para tratar de eliminar el incendio de la mejor manera posible. Vamos a arrancar con el siguiente video. Todo proyecto constructivo, en particular los edificios de altura, deben contar con un adecuado sistema de protección contra incendios, los cuales se agrupan en variables de protección pasiva y de protección activa. La protección pasiva corresponde al uso de materiales de construcción, desde las estructuras del edificio hasta sus terminaciones. ¿Son estos materiales resistentes al fuego? ¿Evitan un colapso estructural? ¿Restringen su avance? El objetivo de la protección pasiva es que durante un incendio y por un determinado tiempo se puedan proteger áreas de un edificio de los efectos del fuego, retardando su acción y permitiendo en esa forma la evacuación de sus ocupantes antes de un eventual colapso de la estructura, dando además tiempo para la llegada y la acción de bomberos. Está vinculada con el diseño de la construcción y sus condiciones de seguridad, compartimentación y vías de escape. Se cuentan aquí las estructuras del edificio sometidas a ensayos de resistencia, la instalación de puertas contra incendios, escaleras presurizadas y el uso de materiales ignífugos o resistentes a altas temperaturas.
A su vez, la protección activa contra incendios es la compuesta por un sistema de detección, alarma y o extinción, evitando que las llamas se inicien o propaguen. Su finalidad es detectar, comunicar y o disminuir el incendio antes que llegue a declararse totalmente. Entre estos elementos activos se cuentan detectores de humo, alarmas de incendio, extintores, aspersores de agua y mangueras en los pisos. Puede declararse un incendio. Por ello, vivir o trabajar en uno con un eficiente sistema de seguridad contra incendios y efectivos planes de evacuación puede salvar vidas. Una negligencia o descuido por una sobrecarga eléctrica, una fuga de gas o la inflamación de elementos de decoración con una fuente de calor de alta radiación pueden desatar un incendio. En este caso, ¿qué medidas adoptar? ¿Dónde está el extintor? ¿Y tenemos preparación para su uso? ¿Cómo se activa la alarma contra incendios? ¿Cuáles son las vías de evacuación? Contar con planes de evacuación que definan previamente el accionar de los ocupantes de un edificio y su responsabilidad ante un incendio desatado es algo fundamental. Algunas medidas a considerar en forma preventiva son: en su oficina o departamento, difundir y practicar el plan y evacuación antiincendios descrito en el plan de emergencia del edificio. Verificar con expertos, una vez al año al menos, el estado de las vías de evacuación, incluyendo las escaleras que fuesen parte de estas vías, del sistema de detección de incendio, del sistema de alarmas, de las luces de emergencia, de las puertas y su sistema de apertura y cierre, y de la ventilación o presurización de estas vías de evacuación. Tener actualizado el plan de emergencia del edificio y el plan de evacuación, y detectar a las personas del edificio que tendrían dificultad de desplazamiento durante una emergencia, es decir, contar con un protocolo o procedimiento para su oportuna evacuación en forma segura u otra medida especial ante emergencias. Saber dónde están y cómo manejar los extintores. Junto con lo anterior, al comprar una oficina o un departamento es recomendable siempre preguntar por los sistemas de seguridad contra incendio con que cuenta el edificio. Y una vez declarado el incendio, dar la alarma en forma oportuna. Usar la red húmeda solo si el fuego es pequeño o muy acotado y se encuentra preparado para enfrentar esta tarea. Activar el plan de evacuación conforme quedó establecido en el plan de emergencia. Nunca usar los ascensores en medio de un incendio. Evacuar el edificio dirigiéndose a la zona segura determinada en el plan de evacuación, velando por desocupar las vías por donde ingresarán equipos de bomberos y de emergencia. Durante la evacuación, velar por la salida oportuna y segura de personas con discapacidad y movilidad reducida. Debemos recordar que frente al incendio de un edificio, las medidas más efectivas de control y seguridad son aquellas analizadas y establecidas con mucha antelación, en forma preventiva y resguardando a las personas. Bien, continuamos. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que vimos recién antes de empezar las definiciones? ¿Alguno de ustedes estuvo alguna vez en algún incendio, algún simulacro de incendio? ¿Algo que quieran compartir? ¿Alguna experiencia? Sí, yo estuve. No fue acá, fue en Israel, en una ciudad montañosa. Eh, nada, se nos incendió el hotel y pensaron que fue un ataque terrorista, así que nos mandaron al búnker del alcalde. Fue bastante loco. Bien, ¿la evacuación cómo fue? ¿Ordenada o desordenada? No, sí, fue bastante ordenada. Nos evacuaron por la terraza. Bien. Pero no tuvieron que usar ningún elemento de extinción ustedes ni nada No, no. parecido. Bien, ¿algún otro? ¿Alguno que haya alguna vez usado un matafuegos? Siempre en todos los cuatrimestres hay alguien que dice que lo usó de manera recreativa en algún tipo de festejo o demás, cosa que desaconsejamos, pero suele ocurrir. Digamos, un poco lo vamos a decir más adelante, pero los elementos activos son para personas que están preparadas, digamos, hay personas capacitadas. Muchas veces para quienes trabajan en edificios de oficina, cada cierta cantidad de personas debería haber un encargado de la evacuación del personal y el cual pueda estar capacitado para manipular, por ejemplo, matafuegos o hidrantes, digamos, pero
La idea es que los que ejecuten la extinción del incendio sean los profesionales del tema, pues, con esto quiero decir los bomberos. Pero bueno, por eso que también se hacen los simulacros. En los simulacros muchas veces uno participa y, no sé, termina de evacuarse y se va a tomar un café enfrente o cualquier otra cosa, que no es lo que debería hacerse porque se realiza un conteo de las personas, digamos, en el punto de encuentro. Ustedes, si miran un plano, van a tener el punto de encuentro determinado para contar a las personas y ver que no haya quedado nadie atrapado en el caso de que sea una evacuación por un incendio real. Pero bueno, estos son comentarios al margen. Si no hay dudas, seguimos con la clase. Entonces, con la protección pasiva, que como dijimos, tiene en cuenta las vías de escape, impedir o limitar la propagación del incendio una vez ocurrido. Es decir, como decíamos al principio, tratar de proteger a las personas, a los usuarios o a los bienes. Dentro de protección pasiva vamos a nombrar varios conceptos que vamos a pasar a explicar más adelante, como la sectorización, los medios de escape propiamente dichos, el palier protegido, la carga de fuego, el riesgo de incendio y la resistencia al fuego. Comenzando por la carga de fuego, es una cuantificación de los elementos que yo tengo dentro de cada sector de incendio que voy a analizar, es decir, en función de los materiales. Como siempre voy a tener materiales distintos, voy a tratar de pasarlos a un equivalente en madera, es decir, a cuánta madera equivaldría el poder calorífico de los materiales que tengo dentro de ese sector que estoy analizando. Entonces, de esa manera yo la carga de fuego puedo compararla de distintos sectores, aunque tengan distintos materiales dentro de ellos. Bueno, la fórmula obviamente la tienen ahí, cuantifica en cuanto al poder calorífico de la madera, y también hay una fórmula empírica ahí de la duración de tiempo del incendio, que en función de la carga de fuego, pero bueno, es algo empírico. Es más importante el concepto de carga de fuego. Después, el concepto de riesgo de incendio depende obviamente de los materiales predominantes de cada sector que yo esté analizando, según su peligrosidad, de acuerdo al reglamento técnico que tienen en el campus del nuevo código de edificación. Pueden clasificarse en leve, moderado, hay dos subgrupos, y riesgo alto, es decir, cuando yo tengo alta peligrosidad, de acuerdo a los materiales que tengo dentro de mi sector de mi proyecto que estoy analizando. Otro concepto importante es la resistencia al fuego, que está dado por la letra F y un número, que representa el tiempo durante el cual los materiales mantienen ciertas propiedades de manera tal de garantizar el correcto funcionamiento y proteger a los usuarios que están dentro de ellos con distintos grados de resistencia, obviamente, desde elementos retardadores los elementos altamente resistentes al fuego. Entonces, cuando vean que hablamos de un muro o de una pared, un F90, F60, significa eso, que durante 60 o 90 minutos, 100 minutos, dependiendo van a mantener sus propiedades de manera tal de proteger a las personas, permitiendo su evacuación hacia un lugar seguro. Obviamente depende, como decíamos antes, de la carga de fuego y del riesgo de cada sector, dependiendo de los materiales que haya adentro. Yo voy a analizar distintas resistencias al fuego. Por ejemplo, acá tenemos una tabla tomada del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, distintos elementos, ya sea muros, cajas de escalera, elementos horizontales. Ven que se dan distintas resistencias al fuego exigibles de acuerdo al tipo de edificio, que también hay otras tablas dentro del Código de Edificación, que dependen obviamente del uso, de la ocupación, es decir, el destino, el cual va a tener el edificio o el proyecto que yo esté analizando. Voy a entrar en estas tablas y de esa manera garantizo una resistencia al fuego mínima para cumplir por los distintos elementos que están tabulados. Acá tenemos, por ejemplo, para viviendas, de acuerdo a la cantidad de ocupantes, a la cantidad de pisos, hay ciertos rangos en los cuales yo voy a poder entrar para analizar tanto protección pasiva, que es lo que estamos viendo ahora, como protección activa, que vamos a ver
dentro de un ratito. Acá tenemos también, de acuerdo a los materiales constitutivos, las distintas resistencias que tienen, los casos más sencillos de los distintos tipos de mampostería, con o sin revoque, para los cuales las distintas resistencias al fuego que yo voy a tener para analizar o cumplir con lo que me pedía la norma en las tablas anteriores. Otro tema importante es el tema de la sectorización. Un sector de incendio, es decir, el lugar donde yo estoy analizando todo lo que decíamos recién, va a ser, por ejemplo, un piso, por ejemplo, si es un edificio de oficinas, generalmente se considera toda la planta, obviamente sacando las cajas de escaleras, que es un poco el medio de escape que yo voy a tener a disposición para los usuarios. Pero bueno, los limitantes, obviamente, dijimos, son los muros y los entrepisos, que esos son los que van a tener que cumplir la resistencia al fuego acorde a lo que yo tenga dentro. Si es una oficina, si es un depósito, lo que sea, como veíamos recién, va a variar van a variar la carga de fuego y el riesgo de incendio. Entonces, la resistencia al fuego de los elementos que delimitan ese sector de incendio va a ir variando acorde a lo que yo esté analizando. Cuando hablamos de sectorización vertical, fíjense ahí en el esquema, en el corte de ese edificio, tenemos un desplazamiento de la caja de escaleras, es decir, ¿para qué se hace esto? Por ahí en edificios antiguos no lo van a ver, pero en los edificios nuevos se exige que cuando yo llego a planta baja haya un desplazamiento de esa caja, de manera tal de que si llegara a ocurrir un incendio y las personas se están evacuando, no se confundan y se den cuenta que llegan sí o sí a planta baja para poder evacuarse fuera del edificio que está afectado por el incendio. Entonces, de esa manera, yo impido que bajen hasta un subsuelo, generando una situación de mayor riesgo para su salud. Cuando hablamos de medio de escape, que ya lo mencionamos varias veces, nos referimos a tres partes de ese medio de escape, que sería un tramo horizontal hacia la caja de escaleras, el descenso vertical por la misma, y después un camino horizontal hacia un lugar seguro. El lugar seguro generalmente está definido dentro de los planos de evacuación de un proyecto, es decir, un punto de encuentro en el cual las personas van a agruparse luego de haberse evacuado. Como dice ahí, los medios de escape tienen que estar permanentemente iluminados y señalizados, es decir, las personas, porque quizás es un edificio público o semipúblico, hay personas que no están habituadas o no conocen el edificio, pero tienen que ser casi instantáneo darse cuenta de por dónde uno tiene que evacuarse en caso de necesidad. Entonces, la información es muy importante, vamos a ver algunos ejemplos más adelante de cartelería y demás. Pero bueno, yendo al medio de escape en sí, vamos a ver que hay distintos tipos de dimensionamiento. Este que nombramos primero es el que dictamina el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Primero habla de un ancho mínimo de las puertas, es decir, del paso hacia la caja de escaleras, dependiendo de la cantidad de personas en las cuales se pueden evacuar. Después tenemos los corredores de salida, también determinados ciertos anchos en cuanto a la cantidad de personas usuarias es decir, las personas que habitualmente están en ese sector de incendio que se tendría que evacuar, es decir, podría ser, por ejemplo, todo un piso de oficinas, o unas distintas viviendas que hubiera en un edificio de propiedad horizontal, por ejemplo. Obviamente también define el ancho de paso y cómo se llega hacia la planta baja, que dijimos que era el último paso del medio de escape. El otro dimensionamiento que se conoce es el dimensionamiento por tráfico, que tiene que ver con la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, la ley nacional que nombramos al principio de la clase, que tiene en cuenta la cantidad de personas que pueden evacuarse en un tiempo determinado, definiendo de esa manera un ancho de salida tipificado para eso. Ahí está el ejemplo que en una fila de poco más de medio metro se calcula por estudios y demás que se pueden evacuar hasta 40 personas por minuto. La ley define estos anchos que ven en la tabla de ahí abajo, diferenciando obviamente siempre de edificios nuevos y edificios existentes. Uno va a ver, sobre todo en la normativa de incendio, que se va a encontrar con edificios que no cumplen con todas estas cosas que estamos diciendo. La sectorización vertical, por ejemplo, o la separación de las cajas de escalera del resto de las plantas. Pero bueno,
cuando uno diseña un edificio nuevo, sí o sí tiene que aplicar todas estas exigencias. Cuando estamos hablando de un edificio existente, obviamente hay ciertas cuestiones que son un poco más flexibles de alguna manera, no tan exigentes con la normativa. Digamos, hablamos del dimensionamiento, yendo específicamente a lo que es la caja de escalera. Como bien dice ahí, que está formada por materiales sin combustibles, tiene que tener puertas de doble contacto, que ahora vamos a ver de qué se trata, y tiene que cumplir con una cierta resistencia al fuego de acuerdo a el lugar que yo esté analizando, como veíamos antes, de acuerdo al uso del edificio y el destino de ese proyecto. Entonces, la distancia a esa caja escalera, como dice ahí, depende de si estoy en una planta alta, en una planta baja o en un subsuelo. Eso está determinado por la normativa de la Ciudad de Buenos Aires. Ven el esquema ahí abajo, depende obviamente de si se usa para vivienda o para no vivienda, la exigencia de o de caja de escalera o antecámara. Muchas veces para edificios, por ejemplo, de vivienda de más de 30 metros, es decir, un edificio de más de 10 pisos, se exige una antecámara, es decir, un lugar en el cual yo pueda acceder para que esté separada la caja de escaleras del resto de la instalación, digamos, del proyecto. Si es de no vivienda, se exige a partir de los 12 metros de altura, es decir, más de un edificio de más de 4 pisos, ya me pide que sí o sí tenga una antecámara de la caja de escalera. Ahora vamos a ver algún ejemplo de este tipo de medio de escape, ¿no? La puerta de doble contacto, como decía ahí, que es exigible para la caja de escaleras, es esa, digamos, la diferencia es esa muesca que ven ahí en la pared, digamos, en el bloque de la puerta, el cual me garantiza que los gases que están, suponiendo que hay un incendio del lado, digamos, del sector de incendio, no pasen o pasen más difícilmente hacia la caja de escalera. ¿Por qué? Porque me garantiza esos dos puntos de contacto en cada extremo de la puerta, me garantizan que yo tengo una mayor hermeticidad y los gases no pasen tan fácilmente de un lado a otro. Acá hay ejemplos que pueden encontrarse habitualmente. Uno muchas veces ve en edificios, sobre todo de gran altura, o edificios antiguos, como el de la imagen de abajo a la izquierda, se recurre a escaleras auxiliares externas, es decir, una estructura completamente nueva, diseñada específicamente como medio de escape. Eso, en general, se utiliza como segundo medio de escape, no puede ser el medio de escape principal. ¿Cuándo se utiliza? Y cuando no se cumplen esas distancias que habíamos antes, es decir, si yo estoy en una planta muy desarrollada, con mucha distancia horizontal, voy a necesitar más de un medio de escape, es decir, más de una caja de escalera. Entonces, como un segundo medio de escape alternativo, se permiten las escaleras exteriores. Las escaleras verticales o de gato, con la imagen que ven ahí en el medio, solo se permiten como medio de escape en sótanos o en subsuelos. Las puertas giratorias, como dice ahí, están prohibidas como medio de escape. ¿Por qué? Porque pueden ocasionar un taponamiento de la gente tratando de escaparse o de evacuarse de un incendio. Entonces van a ver, como tiene la imagen de ahí debajo, que siempre que hay puertas giratorias, al lado hay puertas normales. Entonces, en caso de ocurrir una evacuación ante un caso de incendio, esas puertas giratorias se cierran y la gente se evacuará normalmente por las puertas anexas. Y los ascensores no se consideran medio de escape. De hecho, deberían ver normalmente en los ascensores de viviendas o de oficinas el cartel ese que dice no utilizar el ascensor en caso de incendio. ¿Por qué? Porque podría generar algún inconveniente en el caso, por ejemplo, que se corte la electricidad. Pero sí existen, como dice ahí, algunos que los utilizan los bomberos para desarrollar sus tareas profesionales de extinción de incendios. Acá tenemos lo que les decía con un plano de evacuación. Esta, si no lo reconocen, es la Facultad de Paseo Colón. Deben estar marcadas las rutas de evacuación, la ubicación de los distintos elementos extintores que vamos a ver más adelante, como los matafuegos, los hidrantes y demás. Está, como decíamos antes, el punto de reunión, el punto de encuentro. En el caso que tenga que realizarse
una evacuación del edificio. Acá tenemos la Facultad de Las Heras también, con los mismos conceptos. Ahí ven que hay 2 cajas de escalera que seguramente reconocerán. Es decir, que tenemos 2 medios de escape en caso de evacuación. El Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, que dijimos en su actualización de 2019, cuando se refiere a protección de cajas de escaleras, establece distintas alternativas. La primera es el conducto humero, es decir, un conducto en el cual me permite a mí evacuar los gases y garantizar que esa caja de escaleras esté, digamos, libre de cualquier tipo de humo que podría provocarse por la combustión o por el incendio. Otro elemento que también me lo permite es una reja, es decir, que tenga un ingreso de aire que esté al frente o al contrafrente, es decir, que tenga acceso de aire libre, de aire limpio desde la calle, o una claraboya, pero la claraboya, como dice ahí, es solo permitida para edificios existentes. La otra opción que me permiten es presurizar las cajas de escaleras, es decir, ingresar aire a presión. De esa manera me permite garantizar que dentro de la caja de escaleras yo voy a tener un flujo de aire limpio que no permite el paso de los gases de la combustión, que digamos que es lo que muchas veces pasa por sofocamiento, afecta a las personas, no tanto el fuego del incendio en sí, sino los gases generados, que son los que afectan a las personas. Entonces, esa es la otra manera de proteger la caja de escaleras. Y la tercera que menciona es el sistema COBE, que vamos a ver más adelante, que es cuando hablamos de las antecámaras. Cuando yo tengo antecámaras, vamos a ver ahora los esquemas. A mí me permite este sistema generar un flujo de aire limpio para, de esa manera, proteger a todos los usuarios que están utilizando el medio de escape. Es decir, el medio de escape me tiene que garantizar la seguridad de los usuarios que llegan a la caja de escalera hasta que lleguen a planta baja para poder evacuarse. Entonces, les muestro el esquema, lo que llamamos palier protegido. Ven, en este caso tenemos la salida de 2 unidades de vivienda a este palier, y acá tenemos la caja de escalera. Obviamente siempre las puertas abren en el sentido de la evacuación, y van a ver que tenemos un conducto de inyección de aire aquí debajo y un conducto de extracción de humos o de caja de escalera. Perdón, un conducto de extracción de humos próximo a la caja de escalera, junto con un colector de extracción de humos. ¿Cómo se dimensionan estos? Bueno, obviamente depende de la altura libre, de la superficie de influencia, es decir, la superficie del sector de incendio. Depende del uso del edificio para calcular ese caudal de extracción. No es lo mismo un uso, dijimos, de oficinas que de viviendas o de industria. Y también se utiliza, obviamente, la velocidad de extracción de esos gases. En este formuleo está explicado en la normativa. Acá tienen las dimensiones mínimas. De esa manera, acá pueden ver en corte cómo funciona. Es algo similar a lo que quizás hayan visto en la evacuación de productos de combustión, de elementos, digamos, de artefactos de provisión de gas. La idea es que ingresa aire del exterior, como ven acá, aire limpio, lo vuelca en ese palier protegido en el sector inferior, y la extracción se realiza en el sector superior, es decir, cerca del cielo raso de la losa superior, y un piso más arriba, para evitar la vuelta de los gases, se conecta al colector, el cual rematará los 4 vientos con un sistema que me impida que esos gases vuelvan al ambiente. Es decir, de esa manera, yo garantizo que si se provocara, por ejemplo, un incendio en esta unidad y salgan los humos acá, al palier, el palier con el ingreso de aire y el egreso de humos, de esa manera me garantiza una protección de la caja de escalera, digamos. Yo puedo evacuar los gases, los humos, por este sistema, liberando la caja de escalera que está a continuación, no se ve en este esquema, pero está a continuación de esto. De esa manera, yo garantizo que el medio de escape va a estar libre
la mayor parte de los humos que se pueden provocar por el incendio. Acá tenemos otro ejemplo, también en planta y corte, es muy similar a lo que decíamos, el conducto de inyección, el conducto de extracción y el colector. Ven que acá se abre en sentido siempre de la evacuación, acá sí se ve un poco de la caja de escalera, los primeros escalones. De esa manera, este palier, como palier protegido, sistema COBE, me permite, acá en el corte lo ven también, la inyección por debajo y la extracción por arriba, y el ingreso al colector un piso por encima. Eso en cuanto a caja de escalera. Una pequeña mención para los subsuelos. Ustedes esto lo pueden llegar a ver por ejemplo, en estacionamientos de shopping o de supermercados que tienen muchas plantas inferiores. Se suelen ver estas baldosas de vidrio que en caso de provocarse algún incendio, para acceder desde arriba, los bomberos obviamente, colocando sus mangueras, se puede romper y acceder desde un lugar seguro para comenzar el proceso de extinción del incendio desde la planta de arriba, ¿no? Después hay otro, bueno, esta foto está tomada de un docente de la cátedra, la sacó en Canadá, si no me equivoco, que es todo un sistema central para corte de servicios. Obviamente cuando hay un incendio, dependiendo de los orígenes, no importa, pero yo necesito asegurar que, por ejemplo, cortar el suministro de gas o cortar la electricidad para impedir que el incendio cause mayor daño. Entonces, se debe poder cortar, en este caso era un edificio muy moderno, en el cual ese panel de control me permitía, de un solo saque, cortar el suministro de todas las instalaciones para que después los bomberos puedan actuar de manera segura. Bien. Hasta ahí. Bueno, ¿alguna pregunta pasiva de lo que vimos hasta ahora? Bien, ¿os quedó todo muy claro o se fueron a tomar un descanso antes? Ya estamos en la última parte, que quedan más o menos 20-25 minutos, en la cual vamos a hablar solamente ya de protección activa, las distintas maneras de extinguir fuego, que lo van a poder ver cuando revisen el trabajo práctico resuelto, que hay distintas maneras, de acuerdo a distintos lugares, para actuar sobre los focos de incendio. Seguimos. Ahí vimos todo lo que es protección pasiva, es decir, la vía de escape, y para proteger a las personas o a los bienes. Vamos a hablar ahora de la protección activa, que es decir, actuar sobre el foco del incendio, sobre los distintos elementos constitutivos de lo que veíamos antes del triángulo de fuego, y como, digamos, los distintos métodos para los cuales vamos a extinguir nosotros los focos de incendio. Primero vamos a hablar de la detección del incendio. Es muy habitual y cada vez más habitual encontrarse con sistemas detectores de incendio que funcionan generalmente con algún tipo de central, son sistemas automáticos que me permiten dar alarma tanto para las personas que son los usuarios del proyecto que yo estoy analizando o para los bomberos que acudan, digamos, en el caso de producirse este tipo de evento. Hay distintos tipos de detectores. Los primeros que hacemos mención son los detectores de calor, que actúan cuando se llega a una temperatura dada, definida obviamente de acuerdo al criterio y de acuerdo al uso que voy a tener en el proyecto que yo estoy analizando. Otros que tienen en cuenta un gradiente de temperatura, es decir, si se supera cierto aumento en poco tiempo, se activa ese detector, y otros que funcionan de las dos maneras. Después tenemos los detectores de humo, que tienen que ver
ya con un tema de detectar que ya se produjo de alguna manera el inicio, entonces hay partículas de humo en el ambiente que reflejan la luz y los captadores que están en otra parte del detector me permiten avisar que se está produciendo algún tipo de incendio. Después tenemos los detectores de llama, que, bueno, obviamente, una vez ya producido el incendio, el calor que producen las llamas del incendio activa estos detectores de distinto tipo que hay. Y bueno, un poco el uso de cada uno en función de en qué etapa está el incendio. Entre el inicio, obviamente, los más adecuados serían los de humo, después ya de llama y después de temperatura, una vez producido el incendio, que se empieza a elevar la temperatura del local. Como les decía, los detectores generalmente están incorporados dentro de un sistema general, un sistema de control de la protección contra incendio, que puede dar aviso obviamente a los usuarios, a los bomberos, que puede estar complementado con un sistema central de extinción, como vamos a ver más adelante, un control de puertas, un accionamiento y corte de servicio, como veíamos recién. Esto se exige para edificios, obviamente, de mayor cantidad de metros cuadrados que los habituales. Les decía que la señalización es muy importante porque puede haber usuarios que se tengan que evacuar que no están familiarizados con el edificio, con la arquitectura, es decir, tiene que estar claramente indicado dónde está sobre todo la vía de evacuación y después dónde están los matafuegos en caso de acceder, digamos. Es muy importante decir que los que se encargan de extinguir el incendio son los bomberos. Después, las personas normales, por ahí no estamos capacitados. Existen capacitaciones que se dan para manejo de matafuegos, pero en general no es lo más habitual. Entonces, sería un caso de un primer control, pero digamos, una vez generado el incendio, lo ideal es evacuarse y dejarlo en manos de los profesionales. Yendo puntualmente a los sistemas de extinción, vamos a hablar de sistemas automáticos o no automáticos y de distintos agentes extintores en base al tipo de fuego que estemos analizando. El más común, dijimos, el matafuegos. Ahí están las indicaciones de cómo usarlo. Hay de distintos tipos. Los más habituales son los de agua o los de polvo o los de anhidro carbónico. Acá los ven sus siluetas de los más habituales y dónde conviene o dónde son más efectivos o dónde está prohibido usarse. Por ejemplo, lo que decimos habitualmente, nunca vamos a usar para un fuego tipo C, donde está en juego el tema de la energía eléctrica, un matafuego con agua, porque podemos electrocutarnos, obviamente. Pero bueno, hoy en día los más habituales son los ABC, que para los fuegos más comunes cubren todos de manera bastante eficiente. Tenemos también los sistemas de extinción de tipo hidrante, es decir, la manguera que habitualmente uno encuentra, por ejemplo, en los palieres de los edificios. Obviamente, para edificios de más de 10 metros de altura es exigible, y la distancia máxima tiene que ver con el tema de la longitud de la manguera, obviamente, para poder cubrir todo el sector de incendio de manera eficiente. Acá vemos en corte, este es el bloque utilizado, digamos, para nombrar al hidrante, para ubicarlo. Van a ver también que acá en este esquema donde dice boca de impulsión, generalmente en el frente o en la vereda, van a encontrarse de un edificio de vivienda o un edificio de oficina con este cartel que dice bomberos, que si uno lo abre, se va a encontrar con esta llave que es muy parecida
perdón, a esta que teníamos acá, del hidrante. En estos lugares es donde los bomberos se van a conectar con su autobomba para dar el agua suficiente. Digamos, el bombero no es que toma agua del edificio, sino que agrega agua para, en caso de producirse un incendio, si el agua de la reserva, que ahora vamos a ver más adelante, no alcanzara, bueno, el bombero puede, a través de esta boca de impulsión identificada con su nombre, puede suministrar de un volumen de agua extra para ayudar a la extinción del incendio. Acá pueden ver también que tenemos la sectorización vertical, es decir, el desplazamiento de las cajas de escaleras. Y bueno, acá tenemos la reserva de agua, que vamos a ver más adelante de qué se trata. Pero bueno, es importante que esto ya lo vayan reconociendo. Y como es los grafismos utilizados para los hidrantes, que son van a ver el trabajo práctico resuelto que está en el campus. Otro sistema, ya yendo a lo automático, porque obviamente matafuegos y hidrantes son de accionamiento manual. Los sistemas automáticos, el sistema por excelencia más difundido es el de rociador o sprinkler, que lo más habitual es utilizarlo en lugares donde no hay ya un uso continuo de personas, ¿no? Por eso que dijimos, para que funcione automáticamente. Lo más habitual, donde lo van a encontrar más, es en garajes, en estacionamientos, en industrias también, que por ahí no funcionan todo el día, sino que hay una protección extra para el caso en el cual no haya personas y se produzca un incendio, obviamente, en cualquier momento. Estos tipos de rociadores funcionan con un fusible. Ese fusible, ya sea por un aumento de temperatura o la presencia de fuego, se rompe, digamos, habilitando el paso de agua para que vuelque sobre el lugar que yo estoy protegiendo. Ahí ven los distintos pasos, cuando se rompe esa ampolla o fusible y se habilita el paso de agua. Hay de tipo colgante o de tipo montante que rebota, digamos, y distribuye el agua por debajo. Como les decía, esto es lo más habitual. Ahí, como tenemos distintos pisos de estacionamiento, puede ser de cañería, ahora la vamos a ver, mojada o seca, dependiendo de si hay posibilidad de congelamiento de agua por la zona en la que yo estoy analizando. Eso que dice ahí que no se permite más es porque este esquema es antiguo. No se permite que los rociadores estén alimentados directamente desde la provisión de, hoy en día AISA, en ese momento obras sanitarias. ¿Por qué? Porque por ahí no tengo la presión suficiente para el accionar de los mismos, entonces podría no llegar a funcionar cuando yo tenga un incendio. Entonces, por eso es que no se permite más, pero bueno, se lo mostramos para título informativo. El código de edificación, si bien tiene mucha información y abarca muchos temas, sobre el tema de rociadores todavía no está reglamentado, entonces en caso de necesidad se recurre a la norma IRAM o se puede consultar a la norma norteamericana, que está indicada, pero básicamente los rociadores se calculan por superficie, es decir, de acuerdo a la superficie que yo tenga que cubrir en mi estacionamiento o en lo que yo esté diseñando, calculo la cantidad de rociadores dependiendo del tipo de rociador o obviamente del diámetro de la cañería. Acá tenemos lo que es cañería húmeda, es decir, ¿qué significa cañería húmeda? Que yo tengo agua todo el tiempo en la cañería. ¿Por qué? Porque no hay riesgo de congelamiento. Entonces, digamos, si se provoca el incendio, ya sea porque me avisa un detector o porque el mismo fusible se rompe, directamente se vuelca agua a presión, como dice ahí, sobre el sector que está viéndose afectado por el incendio. Acá tenemos la cañería seca, es decir, si yo tengo riesgo de congelamiento, no quiero que tenga toda la cañería agua. ¿Por qué? Porque se podía provocar el congelamiento de ese agua y si se ocasiona un incendio, no funcionaría de la manera adecuada. Entonces se protege un lugar en que dice espacio climatizado, ahí sí tengo agua, pero después
tengo una válvula y del otro lado tengo aire a presión, es decir, si se llegara a producir el incendio, el agua desplazará al aire y actuará sobre el sector. Vamos a ver el siguiente video que muestra un poco lo que estábamos hablando. El adecuado funcionamiento del sistema de rociadores ha permitido controlar el incendio, evitando daños y consecuencias graves a los trabajadores, a la empresa y al medio ambiente. En la lucha contra el fuego, los sistemas de rociadores tienen que estar diseñados, instalados y mantenidos adecuadamente para que funcionen de una manera efectiva. Nuestra responsabilidad es hacer que funcionen de forma eficaz. Un buen diseño de la instalación está basado en un correcto análisis del riesgo y en un mantenimiento preventivo adecuado, dando como resultado una instalación fiable y eficiente que cumple sus objetivos de seguridad y está preparada para entrar en funcionamiento en un conato de incendio. Asegúrate de confiar el proyecto a expertos competentes y acreditados. Este sistema utiliza rociadores conectados a una red de tuberías, un depósito exclusivo de agua contra incendios que, conjuntamente con el grupo de bombeo, suministra el caudal de agua a la presión adecuada para ser descargada inmediatamente cuando detecta el aumento de temperatura provocado por un fuego, para controlar y empezar a extinguir el incendio. El mantenimiento y las pruebas periódicas a realizar en el sistema son imprescindibles para garantizar el funcionamiento correcto en un incendio. Como responsable del mantenimiento de esta instalación, debes comprobar, entre otras operaciones, que el grupo de bombeo del sistema garantiza la presión y el caudal adecuado, y comprobando, mediante descargas en el punto de prueba de la red de rociadores, el adecuado funcionamiento de la instalación. Es importante que como usuario estés sensibilizado y si identificas cualquier anomalía en el sistema de rociadores, la comuniques lo más rápidamente posible. Un aviso puede evitar un desastre. Asepello pone a disposición de sus mutualistas un espacio interactivo donde se puede experimentar con el funcionamiento de un sistema de rociadores automáticos. El fuego es temible y sus efectos son devastadores para las personas, las empresas y los bienes. Daños a las personas, daños materiales, recursos convertidos en cenizas y empleos que se pierden. Bueno, recién veíamos el sistema de extinción de tipo rociador o sprinkler. Vamos a hablar ahora de otros sistemas especiales. Primeramente, vamos a hablar de los sistemas en cuyo agente extintor es el agua. Obviamente, al ser sistemas automáticos, vamos a hablar de sistemas que están vinculados con el uso de los detectores, como los que veíamos hace un rato. Hay algunos que se llaman, bueno, el de agua fraccionada, utilizado principalmente para lugares donde tenga líquidos combustibles o para proteger ciertos elementos de valor, por ejemplo, en un caso de museos o ese tipo de instalaciones. Otros sistemas habituales con agua son las cortinas de agua, es decir, que se utilizan como una barrera cortafuego, es decir, el cual me limita el paso del fuego de un sector hacia otro. También utilizado para protección de fachadas. Después hay otros sistemas de alta velocidad, para casos muy particulares, ¿no? No lo vamos a encontrar en un sistema de protección de incendio para una vivienda o para un edificio de oficinas, pero bueno, se los mencionamos para que sepan que existen. En cuanto a la provisión de agua, vamos a analizar y a comentar distintos tipos. Obviamente yo necesito darle presión a los sistemas de hidrantes o de rociadores para que funcionen adecuadamente y puedan accionar sobre el foco de incendio para extinguirlo. Vamos a hablar del tanque hidroneumático, del sistema jockey y del tanque de agua propiamente dicho. El hidroneumático
Es un sistema el cual está formado por un tanque que tiene tanto agua como aire comprimido y funciona en conjunto con ciertas bombas. Ahora vamos a ver un esquema del tanque propiamente dicho. Y se utiliza obviamente en casos de cuando no tengo la presión suficiente, por ejemplo para unos hidrantes del último piso, por decirlo de alguna manera, o de los últimos 2 pisos. Yo de esta manera garantizo esa presión de funcionamiento para que los hidrantes actúen de manera adecuada y pueda extinguir el incendio. El sistema Jockey es algo similar, pero bueno, en este caso yo ya no tengo un tanque, sino que utilizo el tanque de agua normal que puedo tener en un edificio, y a través de un sistema de 3 bombas, una de presión, digamos, de alta presión y pequeño caudal, y 2 bombas de caudal que vemos acá en los esquemas. Esto está sacado del plano del trabajo práctico resuelto. Que este sistema lo que hace es, una vez que se pone en funcionamiento, por ejemplo, un sistema de rociadores y empieza a bajar la presión, yo le aumento esa presión para que pueda seguir funcionando hasta que se extinga el incendio. En cuanto a la provisión de esa agua, dijimos, yo puedo tener un tanque que sea un sistema separado, es decir, está por un lado el agua de uso domiciliario y por el otro lado el uso contra incendio. No es lo más habitual, no se aconseja, obviamente, porque el agua de uso contra incendio puede terminar en mal estado, por obviamente la falta de uso, porque no es lo más habitual que se utilice. Entonces, lo más utilizado es un sistema mixto, es decir, que el mismo tanque tenga las 2 reservas, ya sea la reserva domiciliaria y la reserva contra incendio. Para eso es necesario que yo garantice que esa reserva contra incendio esté siempre presente. ¿Cómo lo garantizo? Ahora vamos a ver un esquema, pero ahí lo dice, con un ruptor de vacío que me permite que el agua que gaste sea el agua de esa reserva de uso sanitario, siempre protegiendo el volumen de la reserva de agua contra incendio. Bien, acá tenemos el esquema, también sacado del trabajo práctico resuelto. ¿Cómo funciona este ruptor de vacío? Bueno, obviamente acá en este ejemplo los volúmenes serían equivalentes, la reserva domiciliaria y la reserva contra incendio, y hay 2 colectores, es decir, un colector de agua sanitaria, es decir, para la provisión de agua de los artefactos de los baños y cocinas, y otro colector de la protección contra incendio. ¿Cómo garantizo que yo gasto primero, cuando empiezo a gastar el agua, gasto primero la reserva domiciliaria? Bueno, colocando acá esta cañería, que obviamente conectada a presión atmosférica, me garantiza que yo el agua que va al uso domiciliario no puede gastar la que yo estoy destinando contra incendio, que es la que toma el agua obviamente del punto más inferior del tanque. Entonces de esa manera yo abastezco los hidrantes, por ejemplo, o los rociadores que están en los pisos inferiores. En este caso, acá tenemos un tanque hidroneumático, como decíamos recién, para darle presión a ciertos hidrantes que la misma diferencia de cota con el tanque de agua no es suficiente para su correcto funcionamiento. Eso lo van a ver cuando les expliquen el trabajo práctico resuelto de cómo abastezco los hidrantes de los pisos superiores y cómo los del resto. ¿Cómo se calcula ese volumen de reserva contra incendio? Dependiendo del riesgo, que era lo que veíamos al principio de la clase, siempre de acuerdo al código de edificación, y dependiendo de la superficie de cada sector de incendio, se calculan esos volúmenes de reserva la reserva contra incendio.
Dijimos que directo de red está prohibido. ¿Por qué? Porque no puedo confiarme que voy a tener la presión adecuada. Entonces no se utiliza más esa provisión que se utilizaba, digamos, más comúnmente para los rociadores. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un edificio existente, como decíamos antes, tengo ciertas licencias que puedo utilizar. Entonces, en este caso, si la instalación estaba con provisión directa de red, lo que se hace se trata de conformar una nueva reserva que solo sea exclusiva de incendio, dando de baja la conexión anterior. Dentro de otros sistemas de extinción, ya automáticos y que no utilicen agua, tenemos de gas, de polvos o de espuma, obviamente distintos agentes extintores para distintos tipos de fuego. Los de gas, que ahora vamos a ver un ejemplo, son de elevado costo, pero obviamente de alta eficacia. Los de polvos más utilizados para fuegos tipo C o tipo B, con riesgo eléctrico o con líquidos inflamables. Y de base de espuma también, obviamente, muy utilizado para fuegos de tipo B, es decir, de líquidos que actúan por sofocamiento, como dijimos, separando el líquido, la superficie de líquido que se está quemando del resto del aire del ambiente. Acá tenemos distintos ejemplos de, como decíamos, de espuma o de gas, utilizados habitualmente por ahí en grandes depósitos, en hangares, en fábricas. Obviamente, como dijimos, tienen un costo elevado, pero hay que tener en cuenta que si yo estoy protegiendo bienes de mayor costo o de más delicados, es que tengo que recurrir a este tipo de soluciones para la protección contra el incendio. Vamos a ver acá un ejemplo del mismo. Bien, ¿alguna pregunta sobre protección activa? ¿Algo que les haya quedado dando vueltas? Bueno, debe haber quedado todo muy claro, lo cual me alegra.
Espero que sea así. Los liberamos, chicos, entonces hasta el martes y que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.